En estos momentos va a hacer su presentación la dama. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que hoy se encuentran viendo. Hago mi presentación oficial ante el mundo. La dama. Como símbolo de paz, como máxima representante, mi nombre es Sarib Janet Zuniaga Rodríguez, senadora del Parlamento World Security and the Paz de los Derechos Humanos, embajadriz de la Orden de Malta. Como fiel representante de los derechos humanos, hago presencia con mi investidura y hago señalamiento, Orden de Malta, mis credenciales, Parlamento World Security and the Paz de los Derechos Humanos. Porto los guantes porque es la pureza que representa a la Orden de Malta. Y presento mis credenciales oficialmente. Mi capa es la identificación de la Orden de Malta. Y inicio saludando a la resistencia civil de toda Venezuela. Me pronuncio a todos los medios internacionales a favor de la democracia, a favor de la resistencia en todo el territorio nacional hoy oprimido. En estos momentos tan duros que atraviesa Venezuela, los ciudadanos venezolanos ante esta criminal dictadura. Y digo criminal porque sin consideración alguna han vejado a nuestro pueblo, donde ustedes, como representantes políticos de nuestro país, han infringido en algo que es imperdonable. La verdad y solamente la verdad a favor de todos los venezolanos. Hago mención a ello porque los ciudadanos ante esta criminal y desemposada dictadura moderna, maniobrada por una invasión cubana narcoterrorista, sí señores, narcoterrorista, e comento detalles que todos los venezolanos hemos padecido desde el 2014. En honor a los caídos, a todos los caídos que hoy han dado su vida por 30 millones de habitantes. Por eso, en honor inicialmente también a Franklin Brito, que fue el primer mártir de esta dictadura. Asimismo, les hago llegar como símbolo de paz a todos los venezolanos y sobre todo a los estudiantes que se encuentran hoy en la tumba, a los presos políticos estudiantes de Venezuela que heroicamente han salido a defender nuestra república de esta barbarie y genocidio. Sí, y no me voy a dirigir, sino directamente a ti, Nicolás. Yo puedo demostrar, como todos,
que soy venezolana. Y como represento la Orden de Malta, me pronuncio hoy ante el país, ante la crueldad de la perpetración del tirano de Nicolás Maduro, en compañía de sus cómplices, que ya todos sabemos son relevantes, en concordancia al clientelismo, a quienes no les ha importado, bajo ningún concepto, el respeto de los derechos humanos, de nuestra Carta Magna. La han pisoteado hasta ya no poder. Han vejado a nuestros pueblos indígenas, han vejado a nuestra sociedad, han vejado y humillado con el homolodor, con una donación humanitaria de México, y que violando los derechos flagrantes de los derechos humanos, de las declaraciones universales, han obviado que nosotros, ante todo, somos venezolanos. Lo importante de todo esto es entrarle directamente a ustedes, a todos los sectores sociales, sin aspiración de un populismo, y ponernos las manos en el corazón, porque debemos libertar Venezuela de este yugo. Lo importante es saber que nuestro pueblo, sobre todo los sectores sociales, fuimos a una constituyente y la aprobamos en el año de 1999, por la que todos votamos, por la que todos apostamos, y que hoy ilegítimamente, y digo ilegítimamente porque no solamente son los escándalos de Smartmatic, no, caramba. Déjenme decirles que nosotros desde el año 2007, los partidos políticos no fueron legitimados. Y les hablo al mundo, y les hago un llamado en especial a la Comunidad Europea, a las Naciones Unidas, a la ONU, al Vaticano y al mundo. A esos países que en su oportunidad pasaron por situaciones de calamidades y de catástrofe, y otros tantos llegaron a nuestro país y fuimos tan bondadosos que le abrimos nuestras puertas. Hoy nuestro mestizaje y nuestro castizaje se ha perdido en cierto sector, porque el que se mantiene son los pueblos indígenas. Es razón por la cual, como digna representante de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, hoy me comprometo con el pueblo venezolano a que vayamos todos juntos, heroicamente, a un proceso de transición, en buena pro del desarrollo integral, reestructurador, organizado, en un nuevo orden para refundar una república. Quiero que sepan que aquí ustedes tienen una hermana, una amiga y una hermana más. Y en nombre de la resistencia, porque usted, yo soy también resistencia. Y exijo que se nos respete nuestros derechos, principios y valores constitucionales. Y llamo directamente al artículo 333 y 350
hago un llamado a toda la sociedad civil, a las fuerzas vivas, a los industriales, a las amas de casa, a los docentes, a las madres y padres, que hay muchos, a los niños, por esa juventud de relevo, que es el futuro por el cual luchamos, orientado hacia una política dirigida a los que hoy oprimen. No son sus doctrinas, sino contra la pobreza, la negligencia y el caos que usted, Nicolás Maduro, es corresponsable de esta neodictadura desemposada moderna. Y ya basta. Basta de oprimir tanto a mi país. Por estas y tantas razones es que me presento con la fuerza humana, moral y económica para refundar mi patria. Toqué las puertas muchas veces antes de vivir esta catatónica crisis humanitaria. Y los lobbies pudieron más a poder socorrer una patria. Dispuestos siempre estuvimos. Y ustedes lo saben. Hay evidencia, hay documentos, hay elementos probatorios. Por esta razón, el cual es vital, debo ejercer de esta manera más correcta y objetiva mis palabras, las cuales están orientadas hacia el progreso ilimitado para todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos. Es oportuno concentrarnos en la debida interpretación de los términos para lograr así, con ustedes, la defensa nacional de los principios y respetos de los derechos humanos y de nuestro territorio, y en garantía de esa juventud de relevo, a esos padres que todos los días salen a despedir a sus hijos, porque lastimosamente no hay libertad en Venezuela. Y no lo digo yo. Ya se han pronunciado las autoridades en el mundo. Y no antes, para iniciar esto, les doy las gracias a los cancilleres de toda nuestra morena latina, de todos los representantes del Cono Sur, mirando hacia el sur, porque Venezuela, su territorio tiene una mujer. Por eso nos llamamos Venezuela, nuestra pequeña Venezuela. Para lograr estos objetivos debemos ejecutar primeramente, reitero, la transición civil. En cuanto a las fuerzas económicas, les puedo expresar que he efectuado un arduo trabajo para consolidar los recursos necesarios, los cuales nos permitirán a corto plazo salir del caos económico, porque es el punto neurálgico que tenemos en Venezuela, el punto económico, producto del descalabro de la corrupción en mi país. Sumergido en las peores cosas.
mencionando los recursos que se encuentran en disponibilidad para poder comenzar inmediatamente a reorganizar la economía y garantizar la estabilidad necesaria para la población. Recuperar la confianza y la credibilidad del país. En cuanto a la comunidad bancaria e empresarial mundial. Se prevé en corto plazo activar los mecanismos necesarios para poner en libre circulación nacional de instrumento monetario dolarizado, porque tenemos una economía dolarizada, pero unos salarios en bolívares, que 200.000 bolívares, ministro de Finanzas, Nicolás Maduro Moro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, tenemos crisis humanitaria y ustedes lo saben. Ya basta de su chantaje. Por eso, y tantas cosas, es que hay que implementarlas, porque esto nos facilitará a toda la población que pueda obtener con su trabajo la capacidad económica necesaria para atender sus necesidades. Es decir, dándole poder económico para el pan nuestro de cada día. Eso es lo que demanda el pueblo. Se reactivará todo el sistema productivo del país y se efectuarán y se revisarán los convenios estratégicos para garantizar el pago de la deuda externa, promoviendo inversión extranjera, la cual estará orientada a aumentar el Producto Interno Bruto y reservas internacionales. La dama se compromete con ustedes como embajadriz internacional de la Orden de Malta, como senadora del Parlamento de los World de los Derechos Humanos, a entregarle las llaves de la libertad. Pero para eso será necesario que todos nos sumemos con voluntades. Bien dijo Simón Bolívar en un célebre documento dictado por Simón Bolívar, dado a conocer en Trujillo el 15 de junio de 1813, la proclama Guerra a muerte. Fue la respuesta de Bolívar ante los numerosos crímenes. Y dijo: españoles, canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferente, si obráis activamente en obsequio de la libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Humildemente les digo yo al dictador y al mundo que no sabía que estábamos invadidos, porque a bajo volumen, a voces, la MUC nunca tuvo el valor de decir: estamos invadidos por Cuba. Invasores cubanos, narcoterrorismo, Hezbollah, iraní, contad que serán prisioneros de guerra si agreden a nuestro pueblo. Por esto y tantas cosas es que hoy inicio mi discurso. Solicito urgentemente injerencia militar internacional en apoyo para los venezolanos en resistencia e invadidos por Cuba, que están matando a nuestros venezolanos por órdenes de Nicolás Maduro Moro. Abrir directamente el canal humanitario y un corredor
aéreo para desalojo de isofacto de los invasores. Esta petición se la extiendo en virtud a unas firmas recogidas recientemente. Y le hago la petición tácita y expresa al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de la Comunidad Europea y al Vaticano. Estoy aquí, limpia, para poder ayudar a mi país y les pido encarecidamente que procedamos sin dilación alguna a la intervención internacional militar, porque nos están matando. Por medio de las presentes me dirijo a ustedes con la finalidad de pedirle la protección del pueblo venezolano ante la violación masiva del sistema de los derechos humanos y sociales por parte de las autoridades venezolanas. De igual modo, con esta misma misiva, les pido con carácter de urgencia la injerencia militar internacional en apoyo de toda Venezuela, de todos los venezolanos en resistencia, que queremos vivir en paz y en libertad. Solventar dentro de Venezuela el estado de conflicto implica que la invasión cubana dentro del territorio nacional venezolano, situado que la Unidad Democrática MUD, aún siendo un partido democrático conocido ante las Naciones Unidas y los lobbies internacionales, UCSUPRA, ha omitido la invasión cubana en Venezuela. E comento los detalles debido a que ambas partes y el mundo saben muy bien a lo que me refiero. Los venezolanos fuimos a una consulta de plebiscito con una finalidad, señor Maduro, unidad democrática, de demostrarle al mundo que somos mayoría. Pero nuevamente la MUD negoció con la buena fe del pueblo, que no solo es reprimido, aún más cuando se encuentran completamente desarmados. En los actuales momentos, a tan solas horas de esa ilegítima constitución, hice este escrito. Y saben muy bien, políticos, que hemos tenido fraude electoral en Venezuela desde el 2007, reitero una vez más. En estos momentos estamos siendo objeto de una masacre de parte de Nicolás Maduro, quien sacó a los colectivos y saca a los colectivos permanentemente, más el G2 cubano, que son los invasores de Venezuela, la Guardia Nacional violando y matando inocentes, que salen solo a exigir la renuncia de Nicolás Maduro Moro. Los venezolanos pedimos intervención militar y en virtud y a solicitud y apoyo de 3 millones de firmas, más 3 millones 345, y la semana pasada fueron 554 firmas. Venezuela, existen en Venezuela cientos de armas de destrucción que la dictadura facilita al entrenamiento para los paramilitares, así como también el clan terrorista
de Hezbollah. Voy a decirme y me voy a referir, que espero que esta persona lo esté viendo. Abel Marud, Yalla, patria. Por favor, salir de mi patria. Esa es la traducción. Solicito por esto que ese clan terrorista que diariamente ha dirigido desde la vicepresidencia. Desde el pasado 10 de abril hay más de 228 personas muertas en más de 110 días de conflicto, 300 comunicadores sociales con detención y niños que han resultado muertos, y miles de personas gravemente heridas en conflicto en que utilizan resolver fusiles de asalto, morteros, bombas lacrimógenas, granadas de mano, lanzamisiles portátiles y ballenas en contra de tu pueblo. Porque digo tu pueblo si estás tú realmente en Venezuela de corazón y alma, si realmente eres venezolano de nacimiento. Porque la única forma explicable de lo injustificable es que no sean venezolanos los que portan los uniformes de nuestras Fuerzas Armadas. Y donde el ministro de la Defensa es responsable, igual que el ministro Reverón, de todas las masacres. El tráfico ilícito de armas. Así que nos llama poderosamente la atención el contraste entre ambas versiones, la del Ministerio Público, la del Ministerio de Relaciones Interiores, que no conoce o no se conoce si presuntamente existe una responsabilidad en estos asesinatos, y a la fecha tampoco ciudadana exfiscal se conoce algunas imputaciones formuladas contra los funcionarios y sus superiores, que son también corresponsables de todos los hechos y acuerdos a los principios del régimen de las atribuciones y responsabilidades legales en materia de violación grave a los derechos humanos, tanto en la legislación nacional como en la internacional. Sobre las garantías de las investigaciones y las sanciones de los delitos contra las declaraciones intrínsecas universales de los derechos humanos, contenido en las autoridades y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 29, que establece lo siguiente. Artículo 9. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y delitos serán investigados y juzgados por tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan incluidos en los beneficios que puedan conllevar a la impunidad e incluso el indulto y amnistía. Por esta razón es que sistemáticamente y arbitrariamente existen limitaciones en derecho a la libertad física hoy en Venezuela. Y también sistemáticas torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, a los que son sometidos los detenidos. También amparada a la impunidad promovida a tolerar por el Estado de Hecho que consideramos crímenes de lesa humanidad.
ya que encuadran dentro de lo previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En concordancia, le reitero al dictador que nosotros, mediante ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Internacional Penal, establece lo siguiente. Artículo número 7. Crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente estatuto, se entenderá como crímenes de lesa humanidad cualquier acto siguiente cuando se cometa por parte de ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dichos ataques, tales como asesinato, encarcelamiento, privación de libertad física y violación de las normas internacionales, tortura, persecución en grupo o colectivo, con identidad propia fundada en motivos políticos, racionales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, definido en el parágrafo 3, o otro motivo universales, reconocido como inaceptable con arreglo de derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en este parágrafo o cualquier crimen de la competencia de la Corte Penal. Desaparición forzada de personas. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos y atenten gravemente contra la integridad física, salud mental y emocional. En cuanto a las responsabilidades de funcionarios militares, subordinados, superiores, en el artículo 28, que se refiere al Estatuto de Roma, establece: artículo 28. Responsabilidad a los jefes u otros superiores, además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente estatuto por crímenes, subrayo, que respecta a la relación entre superiores y subordinados, distintas a las señaladas en el apartado superior penal, responsable por los crímenes de competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por subordinados bajo su autoridad en control efectivo en razón de haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados omis. Los crímenes guardan relación con las actividades bajo su responsabilidad y control efectivo. Por otro lado, se dispone en el artículo 25 de la Constitución venezolana, el artículo 33 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Elimina como exime de responsabilidad penal en las cosas de violaciones graves de los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, el hecho de haber estado culpable cumpliendo órdenes superiores de manera siguiente. Artículo 33. Superiores y disposiciones legales a que hubieran cometido crímenes de competencia de la Corte en cumplimiento de órdenes emitidas por un gobierno o superior, sea militar, civil o sea emitido con responsabilidad penal, a menos que estuviese obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o superiores que se traten. La tortura, está previsto la tortura, tratos crueles, inhumanos, heridos durante la manifestación venezolana hasta ahora. Tenemos personas heridas incluso brutalmente, producto de la represión brutal en Venezuela. Se estima en menos de 5.800 entre los meses abril, mayo, junio y julio, del 10 al 30 de junio. Por el impacto, producto del impacto directo de bombas lacrimógenas, tal como nuestro caído Niomar, que fue el primer joven
que estaba desarmado y sin medir, estás con nosotros, mi hermano. Civiles procesados entre el mes de abril, mayo, junio y julio del 2017. Existen 415.000 ciudadanos civiles, de los cuales fueron presentados ante juicio militar 245. Fueron privados formalmente de su libertad por decisiones emitidas a través de un tribunal militar. Señores, ilegal. Los ciudadanos civiles fueron procesados por delitos previstos en el Código Orgánico Judicial Militar. Tales delitos que le imputan: rebelión militar, traición a la patria, ultraje al centinela, espionaje, entre otros similares. Es tácito la violación de los derechos humanos en Venezuela. La violación al hogar doméstico por parte de cuerpos de seguridad del Estado, como tal es el caso en los edificios verdes del Paraíso, como el caso de Lara, de los estudiantes que estaban en su casa porque estaban haciendo posgrado y ya se habían graduado y lo mataron. Lo sacaron de su casa sin estar en las protestas. Eran profesionales. Quiero dejar claro que los funcionarios saben muy bien lo que establece el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y establece lo siguiente: el hogar doméstico, el domicilio y todo recinto privado de personas son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante una orden judicial. Claro, en Venezuela eso no ocurre porque no hay Estado de Derecho, no hay libertad, hay una dictadura. Ojo, Maduro, proclamada por el mundo, no lo digo yo, lo decimos a viva voz en el mundo. Artículo 184 de los funcionarios públicos con abuso de sus funciones o faltas de condiciones y formalidades establecidas en la ley que se introducen al domicilio ajeno en dependencia serán castigados de prisión 45 días a 18 meses. Así como vienen ocurriendo tantas cosas en nuestro país, ciudadano presidente Donald Trump, honorable presidente de la Comunidad Europea, la Casa Real, la Zarzuela, rey de España, reina de Inglaterra, les hago un llamado a que ayuden a nuestra Venezuela para que entremos en transición civil y yo pueda ayudarlos a todos los venezolanos con el holding. Inicio. Por todo lo antes expuesto, que considero es necesario la solicitud de intervención militar y logística humanitaria en el territorio venezolano, atribuciones tales como: primero, desalojo inmediato de invasión cubana y todo su cuerpo represor en Venezuela. 2. Facilitar la refundación del país para salir en buena pro en dirección a un desarrollo integral que nos permita reestructurar con sentido de lógica e ir directamente a nuevas estructuras renovadoras con firmes objetivos de tener control de resultados y así lograr resolver esta dura crisis humanitaria en el territorio nacional, que con premeditación de la invasión cubana nos ha hecho sin contemplación, no ha hecho otra cosa sin contemplación alguna, en comento internacionalmente lo que es tácito, los actos aberrantes e intensa, premeditada, cruel y genocida prácticas de Holodomor de las que hemos sido víctimas. 3. Solicito taxativamente libertad
para todos los estudiantes inicialmente desde el 2014 y al inicio de esta dictadura que están como presos políticos, privados de su libertad. Y sucesivamente solicito la libertad para el general Vivas, Paica y Guarapano, Jefferson, y solicitamos fe de vida del general Baruel. Todos tenemos derecho a la vida, y no son ustedes, Dios, para arrebatárnosla. Restablecer el Estado de Derecho de todos los ciudadanos. 5. Restablecer los principios fundamentales de los derechos humanos. 6. Devolver a la población a su estado natural de vivir en libertad. 7. Restablecer los derechos y atención de salud pública a la población nacional. 8. Facilitar la reestructuración del Estado con firmes propósitos de lograr la independencia, respeto mutuo entre los poderes y el Estado. Eliminar todo vestigio que tenga que ver con la dictadura de Nicolás Maduro Moros. 10. Estabilizar la economía y levantar el sistema industrial del país y promover la inversión extranjera. 11. Estimular un sistema económico moderno que permita trabajar con una moneda fuerte extranjera, dolarizando la economía y apertura de la economía orientada a un libre mercado. 12. Desarrollar un marco de atención para la salud pública. Es necesario, señores, que lo hagamos, porque virando el mapa nos van a convertir en Cuba. Y obviamente eso nosotros no lo queremos. Recuperación de los centros hospitalarios del país. Reestructuración de universidades tecnológicas, científicas y hoteleras. Construcción de la Gran Sabana. Juventud de relevo. Cabe destacar que estos son uno de los ítems a presentar a todos ustedes, los ciudadanos venezolanos. Restablecer los niveles adecuados de reserva de energía, alimento, productos de atención al ser humano, entre otros. Estimular todos los mecanismos que sean necesarios para erradicar la complicidad política con negociaciones ilícitas, tales como droga, tráfico de ciudadanos y antecedentes con terroristas. 15. Repatriación de los capitales que la corrupción sustrajo de manera ilícita y que a través de los encajes legales del Banco Central de Venezuela y PDVSA emitieron instrumentos bancarios tales como MT-542 con el objeto de monetizar en distintas entidades bancarias suramericanas y europeas, llevando la misma a plataforma en entidades financieras en el mundo. Asimismo solicito bloqueo de inmediato de todas las operaciones mediante triangulaciones que de algún motivo esta dictadura corrupta se apropió de bienes del Estado. Así como la confiscación de inmediato de todos los bienes, incluso de todos los testaferros vinculantes, tales hasta la quinta generación, de empresas dentro y fuera del extranjero. Otros 17. Otros factores que atribuyan al bienestar social de la ciudadanía venezolana y extranjera, residente o no dentro del país. Anulación de documentos relacionados con entregas a personas vinculantes a células terroristas. Pasaporte bajo la sombra. Tengo pruebas de pasaportes entregados a sirios
y sacados en consulados. Me reservo. Todo en su debido momento. 19. Principal propuesta política y económica. Apertura de una democracia participativa y amplitud. Responsabilidad política, mecanismo de rendición de cuenta obligatoria, elecciones posteriores libres cuando se haya cumplido un periodo de transición que no excederá no mínimo de 7 años, no máximo de 9 años cumplidos, debido a que todos los partidos políticos vigentes que están en este momento quedarán abolidos, a objeto de que surjan cambios de nuevos liderazgos, por lo cual hay que limpiar la casa, todos los vicios democráticos. Para ello se modifica de inmediato la ley electoral, así como también se designará nuevas autoridades del Consejo Supremo Electoral Nacional. Estará en vigencia un decreto con rango valor de ley, lo que a continuación expongo. A. Decreto en vigencia para políticas anticorrupción, reciclaje de dinero con repatriación. Acuden todos los trabajadores en el deber y el derecho de declarar todos sus bienes al ingreso de sus funciones y cuando entren en cesantía en acto público. Se eliminará el uso de escoltas, guardaespaldas. Se retornará a respetar las carreras administrativas. Todo funcionario que opte ejercer un cargo en la administración pública deberá presentar sus antecedentes penales. Los cargos de ministro, viceministro, directores generales, candidatos presidenciales deberán tener una hoja intachable tanto en lo personal como en la política social. 20. Decreto con rango valor de ley. Alianza pública-privada, lo cual nos permitirá el ingreso de capitales para poder refundar la República, por lo cual será a través del mismo para que ingresen los capitales para la reconstrucción del país a través del holding que financiará y que me está respaldando y que tengo el honor de representarlo desde hace ya más de 19 años. Por lo cual ya se llevará con esta ley el control, contabilización pública, debido y sujeto a los respectivos evalúos para los desarrollos distintos que se presenten en nuestro país. 21. Esto nos permitirá a todos los venezolanos que tengan la posibilidad de llevar ingresos a sus hogares y minimizar el índice de desempleo y desocupación laboral. 22. Los ingresos del holding serán utilizados para saldar el débito público internacional existente entre Venezuela-China, Venezuela-Rusia. Tenemos una deuda y recientemente hoy, casualmente leí en la prensa, que Rosneft, por falta de pago, porque no tenemos fondos, retuvo el Q-88. Así que se llama el buque, ¿ok? Un carguero. ¿Ok? Se revisarán todo y cada uno de los convenios suscritos de la República Bolivariana de Venezuela con todos los países, es decir, todos los convenios que fueron debidamente aprobados, supervisados previamente por la Asamblea Nacional. Quedarán sujetos a rígidos análisis. Serán honrados todos los débitos públicos nacionales. Se reactivará lo siguiente: el sector agrícola, pecuario, sector industrial, metalúrgico, siderúrgico, la industria petrolera y sus derivados. En primer orden serán construidas de inmediato en una nueva MUAE,
porque no tenemos refinería, no estamos refinando extrapesado y eso lo saben los ingenieros petroleros. Asimismo, reorganizar el criogénico de José, debido a que en los actuales momentos existen graves problemas de salud pública en el estado de Anzoátegui, debido al alto índice de contaminación e impacto ambiental, ya que la quema de gas con la ceniza del coker fluye en el aire, contamina el ambiente, causando estragos a la población. Se reconstruirán 2 plantas de calcinaje de coker a objeto de hacer uso debido de dichas materias primas para los sectores metalúrgico y siderúrgico, así como también 2 plantas especiales a industriales. 2 plantas en el criogénico de José, 2 en la Nueva Muay, 2 plantas en Sidor y CBG Benalún, Industrias Básicas. Se le hace un llamado a todos y cada uno de los venezolanos para que se incorporen a la reconstrucción de una nueva república. Construcción de 2 puertos flotantes, con el objeto de que podamos tener el mismo y mejor sistema de puerto, industrialización en empaquetados al vacío y silos incorporados, con capacidad de muelle de 21 buques Panamá de 50.000 a 100.000 toneladas, a objeto de poder aligerar la afluencia vehicular de Puerto Cabello, Guanta, La Guaira, Puerto Cubareo, etc. Recuperación de los centros hospitalarios, fuentes de empleo para la capacitación de los pueblos indígenas. Es evidente que nuestros legítimos dueños de nuestra nación son los indígenas y se han reído de ellos. Yo soy proindígena. Los que me estén viendo saben que es así. Amo a los 10 pueblos indígenas de Venezuela. Un saludo a mis pemones, un saludo a mis guayú, un saludo a mis cariñas, un saludo a mi comunidad indígena Mara, un saludo a mi comunidad indígena Guajira, la comunidad indígena del Amazonas, respetada. Por eso y tantas cosas es que hoy me atreví a ayudar a mi patria. No soy política. Soy empresaria y represento un partido petrolero y financiero. Control del sistema aduanero, tanto acuario, terrestre y fluvial. Amplitud del sistema ferroviario. Instalación de nuevos equipos de rastreo y seguridad de los aeropuertos y puertos. Recuperación del sector hotelero y construcción de por lo menos 2 hoteles de 7 estrellas. Recuperación de todos los campos deportivos, polideportivos del país. Instalación progresiva del sistema eléctrico tipología paneles fotovoltaicos. En caso de emergencia, activación nacional. Instalación de rastreo del sistema de video controlado directo, el 171. Recuperación y saneamiento del lago de Maracaibo, Valencia, tal cual lo estamos haciendo en el lago Ipacaraí, Paraguay. Posteriormente, en otra oportunidad les explicaré. Reconstrucción de cárceles sistematizadas y recuperación donada, por supuesto, de la isla del Burro. O sea, que ustedes tienen ya lista la suite, porque los que tienen que irse con su braga naranja y su huevito de dominó se van para los Estados Unidos. Cuando cumplan la pena, regresan a concluirla en Venezuela. Instalación del Dorado, La Pica, modernización del desarrollo agrícola, industrial y textilero en las cárceles, porque tienen que trabajar. Recuperación de las escuelas y universidades granjas. Recuperación e inversión del Instituto Venezolano de Investigación Científicas, IBIS.
creación de becas de estudios de intercambios internacionales, becas de estudios internacionales, centro de hospedajes y residencias a los estudiantes foráneos en las universidades. Serán restituidas las tierras, así como también las industrias, a sus propietarios. Serán auditadas todas y cada una de las empresas del Estado. Control de gestión con control de resultado. Nuevo orden socioeconómico, cultural, científico. En Venezuela, 22, existe libertad de culto, más respetando que existen tradicionalmente las reconocidas, la católica y la evangelista, pero siempre respetando la libertad de culto. De acuerdo y sujeto a la situación de la crisis humanitaria y la pretensión de implementación de una dictadura neodesemposada, moderna, comunista, invasora, debido a que el territorio actual se encuentra ilegítimamente, realmente, Ramos Alú, no son 14.000 ni 44.000, en total son 280.000 cubanos desplegados en 19 estados a razón de 14.736 cubanos, sumándole los 23 paramilitares, el día 23 de agosto del año pasado, que ingresaron 2.000 paramilitares por Perijá. Y eso lo sabes tú, Reverola, porque después saliste diciendo de que habías encontrado unos paramilitares en un hotelito de la Plaza Venezuela. Tú sabes que eso no es verdad, ¿ok? Entonces, en virtud de ello se decretan personas repudiadas por todos los venezolanos y abriéndose el tráfico aéreo, ¿verdad? Abriendo el puente aéreo para pedir desalojo de inmediato del territorio. Tiene un mínimo de evacuación de 48 horas para salir de nuestro país. Asimismo, todo aquel que esté vinculante al genocidio, especialmente a los miembros y cómplices de la barbarie, serán condenados mediante decreto de cárcel sin beneficio, en casos extremos extraditados a las autoridades internacionales respectivas, tales como FBI, la CIA y la DEA. En este decreto, todo integrante que intelectualmente dentro de la dictadura tendrá pena capital, deberá cumplir con las autoridades en la Corte Penal Internacional. Así que dejamos claro que con los hechos comprobados de represión serán juzgados por sus jueces naturales y recluidos en el mismo. La Policía Nacional será debidamente depurada, eliminada. El que haya cometido y se pruebe la represión debidamente serán juzgados. A la milicia recién nombrada será desarticulada. La política estará conformada por oficiales de carrera. La Policía Nacional será conformada por oficiales de carrera. Sí, porque eso por amiguismo, aquí no. Eliminados todos los círculos bolivarianos, así como también ANRUJ organización, más la Red Patria, concatenados en CONATEL. Los responsables de las organizaciones serán debidamente juzgados y designados asimismo los nuevos ministros. Se librará orden de captura a todos los miembros que estuvieron en la dictadura y confiscaciones de todos los bienes sustraídos. Decreto, todos tienen orden de arresto y prohibición de salida a todos los miembros de esta dictadura cómplice, los cuales deberán ser debidamente juzgados. Todo esto está aprobado y está contemplado con los crímenes de lesa humanidad establecidos desde el 12 de agosto de 1949 en la conferencia diplomática elaborada en los intercambios internacionales destinados a proteger a las víctimas de guerra, considerando que se debe aplicar de inmediato.
En virtud de todos estos elementos arriba señalados y visto los resultados adulterados de ese referéndum impuesto por el gobierno presidido por Nicolás Maduro y Silvia Flores, de manera inconsulta previa al pueblo, de manera inconsulta hacia el pueblo, tales como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, podemos considerar que en Venezuela se ha instalado desde el 30 de julio de julio pasado la dictadura. Y ya el mundo se ha pronunciado. Solicitamos ayuda de intervención militar, logística humanitaria para los residentes de Venezuela contra este gobierno dictatorial de Nicolás Maduro y Silvia Flores, la pareja presidencial. Esta intención de la solicitud de ayuda de intervención militar, logística humanitaria estaría configurada en 3 fases. Considerando que el foro penal entrará de inmediato a operar a objeto de poder trabajar con respecto a hacer valer sus denuncias y sanciones, las mismas tramitarán todos los recursos ante la Corte Penal Internacional y asimismo se sumará la doctora Tamara Subo por recomendación y consideración porque es una mujer de valor y de ideas claras. Considerando la emergencia, hacemos reconocimiento y solicitamos a todos los centros de asistencia de salud que participen en asistir a todos y cada uno de las víctimas que sufrieron esta dura represión en estos días y en los meses pasados. Considerando, se debe designar nuevo ministro de la Defensa y sus respectivos comandantes de guarnición. 2. Se designará con carácter de urgencia nuevo canciller y ministro de Relaciones Interiores y Justicia. 3. Se nombrará ministro y viceministros provisionales, todos. Se designa un nuevo ministro de Comunicación y TV. Se designa nuevo director de Alzheimer. Se designan nuevas autoridades del CNE. Se designa nuevo ministro de Finanzas. Se designa nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. Se designa nuevo director del Hospital Militar. Se designan nuevas autoridades, directorios de PDVSA, CBA, Corpoelec, Corporación de Alimentación Agrícola y Tierra. Se designa nuevo procurador y contralor de la República. Se designan nuevas autoridades de CONATEL. Se designan nuevos directores de CanTV. Se retiran únicamente de inmediatamente todos los embajadores de las 170 misiones del mundo, así como también remoción a todos los cónsules de primera y de segunda, porque ojo, no existe gaceta oficial y tenemos las pruebas, señores. Los cónsules han cometido un graso error, usurpación de funciones, porque no son cónsules, son vicecónsules de primera y vicecónsules de segunda. Y eso ustedes lo saben. Asimismo, los embajadores retirando a los cónsules y vicecónsules y familiares y testaferros se les confiscarán los bienes hasta que demuestren que esos bienes son lícitos. De inmediato se procederá a cortar la fibra óptica de comunicación entre el país invasor y Venezuela, considerando, porque esta franquicia terminó, considerando a cumplir con los requisitos exigidos por la ley internacional para solicitar en esta instancia apoyo material de guerra liviano, fusiles, pistolas, proyectiles, entre otros,
que le permitan a la resistencia defenderse contra los excesos de la fuerza desplegado por la dictadura de Nicolás Maduro Moro a una población indefensa. En este mismo orden, solicitar el apoyo logístico necesario de materiales de alimentos, medicinas y otros, los cuales permitan los elementos de integrar la resistencia y de igual considerar esta lucha en respuesta contra los organismos de seguridad que están en órdenes del dictador Nicolás Maduro Moro y Cilia Flores, así como de los que desconocen los derechos fundamentales de la ciudadanía. B. De no poder cumplir la ciudadanía de Venezuela en neutralizar el avance de la dictadura de Nicolás Maduro, su séquito político vinculado en la mayoría presentar vinculaciones con el narcotráfico, legitimación de capitales, robo descarado del Tesoro Nacional, se procederá a protocolizar con mayor formalidad la solicitud directa de intervención militar internacional acompañada con los cascos azules nacionales e internacionales en concordancia con la Cruz Roja Internacional. C. Preparar a la población en general para la materialización y ejecución de intervención militar directa sobre el territorio venezolano con el fin de derrocar el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro Moro. Considerando que se debe aplicar de inmediato el artículo 2, aplicación del convenio, se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de la alta parte contraste con la ocupación que nos encuentran residentes militares en nuestro país. Artículo 3 del conflicto no internacionales. Artículo 2 de los heridos y heridos también procederemos. Aplicación del convenio, conflictos no internacionales. Los heridos y enfermos serán recogidos y asistidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional. Podrán ofrecer los servicios en partes de conflicto. Artículo número 9, activación de la Corte Internacional de la Cruz Roja. Capítulo séptimo, signos distintivos. Artículo 38, signo de convenios. Entrará protección internacional el artículo número 10. Asimismo, reconfirmamos todo lo antes expuesto por los militares que hasta ahora se han venido pronunciando, personas que conocen bien las artes militares y que vienen día a día trabajando con toda la resistencia civil. Le hago un llamado a toda la resistencia civil a que nos acompañen para poder refundar la República. Tras las jornadas electorales de lo que ocurrió recientemente, atentamente, por esto es que les hago un llamado a todos los venezolanos en resistencia: mantengamos la calle, porque Venezuela es libre y nadie nos va a esclavizar con un tirano cubano colombiano. Por eso y tantas razones hoy pido excusa a todos los seguidores que estuvieron pendientes de mi alocución. Próximamente haré acto de presencia con las autoridades correspondientes internacionales. Preferí hacer esta primera presentación personal, en privado, para decirles: aquí está la dama, que por supuesto tiene nombre, Sarit Zuñana, abogado en Brasil, licenciada en Economía, representante legal del holding y miembro de la refinería Abreu de Lima, Pernambuco, Suape, Brasil, accionista. Así que a la noble sociedad venezolana hay que llegar a ustedes, porque es un pueblo noble, son un pueblo noble. Somos personas con un corazón puro, jovial, y que hoy no tenemos una sonrisa,
sino que nos han metido en un embudo sujeto a la fenomenología de la incertidumbre, de que ¿qué pasará? ¿Se va Maduro? ¿No se va Maduro? Lo que pasa es que, claro, los políticos no tienen el sueldo para pagar el débito público. Por último, les digo que estamos dispuestos a pagar el débito público internacional y nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Le hago un llamado a Rusia y a China a establecer contactos para llegar a acuerdos en el momento en que ustedes colaboren en la misma medida con nosotros, venezolanos, para sacar a Nicolás Maduro Moro del país y sacar de inmediato a los cubanos y a los narcoterroristas y ponerlos ante las instancias internacionales. Razón por la cual estoy abierta para llegar a acuerdos y saldar en parte para poder sentarnos en una mesa de negociación. Por lo menos doy inicio con Rosneft, con los 30.000 millones de dólares. Tenemos disponible, listo para pagar y saldar, para llegar a un acuerdo con todos ustedes para liberar mi patria. Así que para restablecer Venezuela y que Venezuela sea libre económica, psicológica, social y culturalmente. Razón por la cual es que la sociedad venezolana merece ser tratada a la altura, respetando su Estado de Derecho y que la misma viva en un ambiente democrático, viable, no a medias tintas, donde la fuerza laboral sea restituida con sólida moneda, en un ambiente laboral ajustado a los estándares internacionales, pudiendo aumentar la calidad de vida de todos los venezolanos, entre ellos. Mi pronunciamiento va dirigido también a todos y cada uno de los muchachos de las franelas, de los escuderos, de la resistencia en contra de esta dictadura. Los llamo a que me acompañen, porque ustedes también tienen que incorporarse como juventud de relevo a poder tener fuerza y fe, porque la patria es libre. ¡Viva Venezuela! ¡Viva nuestra patria! Y por lo tal y cual vamos a nosotros en este pronunciamiento, hago un marco estratégico orientado a la recuperación del país que se encuentra en ruina, con mala credibilidad crediticia, exponiendo a los ciudadanos a migrar. Llamo a todos los migrantes que se encuentran fuera del país para que nos ayuden a refundar la República, porque necesitamos que nuestra juventud, mi juventud también, ¿no?, vengan de nuevo a nuestro país y me ayuden a refundar la República, a reconstruir una nación, porque no hay algo más sabroso que comerte una arepa y comerte una cachapa y comerte tu hallaca e ir a los anaqueles y conseguir la comida, y que te duele la cabeza y que necesitas la insulina y que necesitas el tratamiento de cáncer e ir a la farmacia y conseguir tus medicamentos, de que vas a comprar verduras, en que vas a conseguir azúcar, café, arroz, donde pega más la crisis, y que cuando haces en tus alforjas no consigues nada porque tu salario no alcanza. Por eso es que muchos venezolanos se han visto obligados a emigrar a países y nosotros perdiendo un gran, pero grandísimo valor humano necesario para nuestro desarrollo. Le manifiesto el respeto al pueblo venezolano que se merece. Vamos a resurgir en Venezuela. Vamos a hacer de la misma nuevamente una taza de oro y un orgullo latinoamericano.
Por eso y tantas razones, hoy les dejo un mensaje. Yo no beso la mano y la esputo para dejarla que se rompa sola. Nosotros los venezolanos esputamos la mano y la rompemos porque somos libres. Y la libertad nos las dio Bolívar y nadie nos las va a robar. Un glorio, bravo pueblo. Venezuela, los amo. Buenas noches. Gracias por la esperanza. Los amo, Venezuela. Los amo, Venezuela. Los amo. Espero que podamos estar libres pronto. Estoy con ustedes. Venezuela, adelante. Fuerza, libertad y fe. Somos libres. Los amo. Dios me los bendiga. Amén.